Entonces, vamos a hacer unos minutos, un controlcito rápido. Habíamos quedado en que revisábamos o buscábamos qué era la titularización, porque habíamos visto que es otro, bueno, les había comentado que es otro de los mecanismos de financiamiento que ahora tienen particularmente las IFDs, aunque está abierto para cualquier otro tipo de empresa, ¿ya? Pero es un mecanismo que se está aplicando mucho por las IFDs, porque todavía ellas no captan recursos como cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo directamente al público, por lo tanto, tienen que ver de dónde financiar recursos, ¿ya? Y como habíamos dicho, anteriormente ellos se financiaban por su modelo de negocio del exterior, es decir, a través de financiamientos externos, cooperación, etcétera, pero eran en dólares y ahora no les conviene mucho y tampoco hay tanto disponible para financiarse en el exterior ahora, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como obviamente somos varios, no voy a tomar en este momento un control uno por uno, porque bueno, nos llevaríamos toda la clase. Así que, ¿qué les parece? Aleatoriamente voy a elegir dos personas, ¿ok? Y esas dos personas van a defender lo que han averiguado sobre la titularización, ¿ok? Yo voy a promediar su calificación de esos dos. Además, voy a dar la opción de que dos personas más puedan defender si es que pueden mejorar lo que las personas han presentado, ¿ok? Habíamos quedado inicialmente en nuestro método de calificación que era, a ver, corrígeme si estoy mal, pero habíamos dicho 70 el examen final, 20 participación y creo que 10 asistencia. ¿Estoy bien? Sí, Licen, está bien. Ok, entonces sobre esos 20 que yo tengo de participación, yo voy a ir jugando un poco no les digo exactamente cuánto va a valer en este caso nuestros comentarios de ahora, voy a ir promediando en general la participación que ha tenido el curso, todas las clases, que hasta ahorita la verdad ha sido muy activo, participan mucho, es bueno. Entonces, esto voy a ver si al final lo hago valer, no sé, 5 puntos, 8, 10 puntos, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo elijo al azar dos personas, me defienden lo que es titularización, lo que han averiguado, y si lo han hecho más o menos o bien, y hay alguien que quiera defender algo mejor, pues como se levanta la mano. A ver, consideremos está por aquí. Iván Villegas. No, Ian, perdón. Ian Villegas. Perdón. Bueno, estoy presente. Presente. ¿Cómo estás? Ya. A ver, coméntanos, ¿qué había sido la titularización? A lo que puedo observar, y eso lo investigué de la misma bolsa de Boliviana de Valores, indica que la titularización es un mecanismo de financiamiento, de apalancamiento, que permite transformar los activos o bienes generados de flujo de ingresos y obviamente negociarlos en la bolsa o bien a través de agencias de bolsa. Lo que se negocia o bien los bienes y activos que se pueden negociar son la cartera de crédito, documentos de crédito, flujos de caja, contratos de venta de bienes y servicios, contratos de arrendamiento financiero, activos y proyectos inmobiliarios, y entre otros, a lo que pude investigar. Ok, ¿has visto has curiosado algún ejemplo de titularización en Bolivia? No pude entrar a fondo, solamente lo vi de forma teórica, obviamente. Ya, vamos a ver. Pero sí pude ver que, bueno, un poco de los movimientos que se realizan en la bolsa. No sé cómo explicarlo porque yo entendí como un poco, ¿no? Y eso. Ya, no va bien. Vamos, tú primero, a ver después. Eh, busquemos con David Campos. ¿Dónde está nuestro estimado David? O se faltó de clases hoy día, ¿no está?
nos falta uno y justo es él. Creo que sí. Entonces, menos punto para todos. A ver, Paola Jaimes. Buenas noches, Licen. A lo que yo investigué, la titularización es un proceso mediante el cual se constituye un patrimonio, cuyo propósito es respaldar el pago de los derechos conferidos a los titulares con cargo de dicho patrimonio. Comprende asimismo la transferencia de activos al referido del patrimonio. Ya. ¿Qué más? ¿Has visto algún ejemplo, algo? No pude ver ejemplos. Ya, a ver, vamos medio que más o menos. A ver, le doy la opción a dos personas que quieran defender lo que han averiguado, de qué es una titularización. Licenciado, buenas noches. Edith, a ver, adelante. Gracias. Licenciado, ¿me permite dar lectura de lo que averigüé? Y un ejemplo más tengo adicional. Y ya, bueno, lo lees, pero la idea es que lo lees y lo comentes, Claro. No tanto repetir. Dale. Claro, la titularización, a lo que estaba averiguando, ¿no? Me dicen que es un mecanismo igual, como decían los compañeros, que financia, que consiste en transformar tanto activos o bienes, ya sean actuales o futuros, obviamente que puedan ser negociados en el mercado de valores. Esto con el objetivo de obtener una liquidez y reducir, obviamente, los costos financieros. Los bienes y activos, las características más comunes dicen, ¿no? Que tiene que ser homogéneo y tiene que constituir patrimonio autónomo. Asimismo, esto es administrado por la sociedad de titularización. Ahora, un ejemplo que estuve revisando era el caso, por ejemplo, de una farmacia, digamos, una farmacia renombrada, digamos, Farmacias Bolivia, que coloca valores de titulación, por ejemplo, 16 millones de dólares. Esta es una primera empresa, digamos, que en el rubro cotiza en la Bolsa Boliviana de Valores. El monto le va a servir a esta empresa para que pueda expandirse. Su objetivo es inaugurar 15 sucursales y construir centros de distribución logística orientado para su mercado Santa Cruz. Y esto va a generar 400 nuevos empleos. Asimismo, va a mantener el precio ético de los medicamentos. ¿Qué más? En cuanto a la colocación, por ejemplo, es decir, la venta de esas sucursales, por ejemplo, van a ser la garantía de que se va a emitir esos 16 millones de dólares. ¿Qué más? Eso sería, eso es lo que entendí. En sí sirve, poner en esta empresa le va a servir más que todo para ampliarse, ¿no? Para así mismo emplearse y agrandar, mejor dicho, y asimismo generar fuentes de empleo y asegurando, obviamente, que va a generar esos recursos. Ya, excelente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos mejorando. ¿Alguien más? Damos una más. Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás? A lo que yo he investigado, bueno, el concepto es el mismo que había comentado el compañero Ian y la compañera Alejandra, pero como ejemplo he investigado al Banco de Desarrollo Productivo, a la Sociedad de Titularización, Ya, nos dice que ellos es una sociedad de titularización S.A. que están especificados en diseñar, estructurar y administrar las soluciones financieras, que sean a través de activos o flujos de activo a futuro en el mercado de valores. Y lo que compone las ventajas de ofrecer titularización es diversificar las fuentes de financiamiento, niveles de calificación en función a los activos y títulos, diseño de estructurar un financiamiento
y las garantías de plazos adaptados a la duración de un proyecto que ellos presenten, ya sea en una empresa pequeña, mediana. Ya. Eso sería. Ya, súper. Vale. Claro, vamos a, o sea, hemos coincidido todos. Es un mecanismo más de financiamiento. ¿De qué se trata? A ver, técnicamente, en forma simple, si quieren, ¿de qué se trata? De que habíamos convertido un pedacito de este activo en dinero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso lo han entendido? Sí. ¿Quién no es cierto? O sea, el activo, por definición, ¿qué es? ¿Qué es un activo por definición? Bueno, Todo lo que tiene la empresa. Bien. Todos son los bienes y derechos que tiene una empresa. Todos los bienes, valores y derechos que tiene una empresa. Exacto, ¿no es cierto? Pero pero esos bienes, derechos y valores que tiene una empresa no significa que tenga dinero en efectivo, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿qué cuentas componen el activo? Que no son caja, ¿no? Que no son efectivo directamente. los inmuebles, Corriente. los Cobrar inventarios. contratos, maquinaria, equipo, terrenos. Exacto. Equipamiento. Todos aquellos inventario, cuentas por cobrar, etcétera, ¿no es cierto? Que no, o sea, si bien son bienes y derechos, no significan tener dinero en efectivo. Entonces, lo que yo necesito para operar en mi empresa es dinero en efectivo. Entonces, la titularización en concepto, les repito, en conceptos dice que yo agarro un pedacito de eso, ¿ya? Digamos que este pedacito de cuentas por cobrar y lo voy a titularizar. Es decir, lo voy a sacar de mi activo, ¿ya? Lo voy a poner a un patrimonio autónomo, ¿ya? Sobre ese patrimonio autónomo voy a emitir valores de titularización, es decir, papeles, ¿ya? Imagínense emitir un bono, ¿ya? Pero, es decir, yo saco ese pedacito, lo vuelvo un patrimonio autónomo, es decir, que no depende, no es ni yo, autónomo quiere decir que ni yo soy el dueño, ni aquellos sobre los que tengan de obligaciones son los dueños, es totalmente autónomo, ¿ok? Tiene funcionamiento autónomo. Entonces, sobre esos valores y sobre ese patrimonio yo emito un valor de titularización y esos papeles, esos valores, los llevo a la bolsa de valores, al mercado de valores y los vendo. ¿Ok? Los que quieran van a venir, van a comprar esos papeles, esos títulos, ¿ya? Me van a dejar platita al patrimonio, ¿ya? El patrimonio les va a entregar esos papeles y esos recursos se me van a pagar o se me van a pasar a mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la forma interesante? Es que yo convierto un pedacito de mi activo que hoy no es líquido, ¿ya? Que lo tengo, pero no es líquido, en liquidez de ahora. ¿Cómo? Volviéndolo un patrimonio autónomo y sobre eso emitiendo unos títulos valores. Eso es en el concepto en general. Lo interesante en Bolivia, para aquellos que vayan a trabajar o les den mayor profundidad, es que resulta que nosotros, esto es en teoría en todo lado, por si acaso, eso es convertir un activo en un flujo actual. Lo que hacemos en Bolivia, les cuento que es muy innovadoramente, titularizamos pasivos nosotros. Es decir, emitimos valores de titularización sobre deudas y sobre obligaciones de pago. La empresa dice, yo te voy a pagar, y sobre ese te voy a pagar crea un patrimonio autónomo, y sobre ese patrimonio autónomo crea los valores de titularización y los vende. Entonces, en Bolivia no somos como buenos innovadores, lo que hacemos es titularizar pasivos. ¿Ya? No vamos a entrar en más detalle de eso porque ahorita no es el caso, pero en teoría, en definición, es convertir un activo en líquido. Pero comentarles que en Bolivia lo que hacemos es al revés, convertir pasivos en líquido, o sea, obligaciones. ¿Ya? Perdón, una consulta sobre eso. Perdón, en promedio, ¿qué calificación de riesgo tiene una titularización de Bolivia sobre pasivos?
La calificación no es, o sea, tienes que hacerla sobre el título que se ha emitido la calificación. O sea, no lleva una calificación país. Digamos que, a ver, digamos que Promujer ha emitido valores de titularización sobre pasivos, o sea, obligaciones de cobro, derechos de cobro se llaman. Y lo que hace la calificadora de riesgo, porque la calificadora de riesgo es la que le va a dar una calificación de riesgo a los valores de titularización de Promujer, es de acuerdo a una metodología interna otorgarle su calificación. Es decir, vamos a suponer que la que está calificando en este caso es PCR, que es Pacific Credit Rating, o AESA, ¿ya? que es la sucursal de Fish. Entonces, ellos tienen una metodología, una guía que han creado y que se ha aprobado por ASFI para decir, yo de esta manera voy a calificar los valores de titularización. Entonces, de acuerdo a esa metodología, ¿ya? Ellos ahí te pedirán información a Promujer, ¿no? Quiero ver tus estados financieros, muéstrame tus niveles de mora, tu personal, salarios, estructura de la empresa, bla, 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 las personas que lo dirigen, sus conocimientos, tecnología, depende de la metodología, y ellos otorgan una calificación. Entonces, no es única, y va a variar, ¿no? Puede ser una empresa muy, muy buena, como las mejores calificaciones creo que tenía que crecer, y otras que tengan una calificación menor, ¿no? Pero no es al país, es específicamente al patrimonio autónomo que ha emitido, y a la empresa, relacionado a la empresa que ha emitido, ¿no? Una consulta más. ¿Y por qué por qué realizar una titularización en vez de emisión de bonos, digamos? Buen concepto, porque en este caso la emisión de bono es inflar este pasivo, es hacer más grande este pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una obligación. Entonces yo voy a crear, no sé, 300 millones de bolivianos por pagar, emisiones, deuda de largo plazo, ¿ok? Para emitir esos bonos, una agencia de bolsa me va a pedir determinados requisitos, desde mi estructura financiera, formalidad, antigüedad, etc. Hay un plazo, que sí, son condiciones más generales y más fuertes, que incluso si la empresa no tiene un gran respaldo, como decir, no soy la CBN, sino soy una empresa más pequeña, voy a tener que dar fondos de liquidez en garantía, voy a tener mis covenants, indicadores financieros más fuertes, etc. Lo interesante de la titularización es que no te exige eso. ¿Te das cuenta? O sea, es simplemente sacar un patrimonio, o sea, sacar un pedacito de eso, ¿ya? Aislarlo en un patrimonio autónomo, o sea, algo aquí afuera. No me dejé pintar. Bueno, sacar un patrimonio aquí afuera. Sí, le entiendo. ¿Ok? Entonces, y sobre esa titularización está más... A ver, imagínate que tú puedes titularizar algo que está muy de moda, flujos, y alguien lo dijo en las definiciones, flujos futuros. Para tú emitir bonos, tienes que haber hecho más deuda. ¿Estamos de acuerdo? Tienes más por pagar de largo plazo, más pasivo. En indicadores financieros, cuando haces tu análisis financiero, obviamente eso no te conviene, porque más deuda es más pesado, mayor nivel de endeudamiento, relación de deuda-patrimonio, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando tú titularizas, uno de los mecanismos de titularizar se llama titularizar flujos futuros. Es decir, como nos daba el ejemplo, creo que era de las farmacias, las farmacias dicen, voy a titularizar 100 millones de bolivianos de flujos futuros, ¿no? Yo tengo ahorita 10 agencias, voy a tener 15, y de 8 de mis agencias comprometo el pago para los fondos. Es decir, yo he creado un patrimonio autónomo de 100 millones de bolivianos, ¿ya? Sobre ese patrimonio autónomo he emitido valores de titularización, papelitos, que los he sacado al mercado. Hay empresas que los han comprado, los 100 millones, esos 100 millones me han llegado a mí, ¿ya? ¿Y quién es el respaldo del pago? El flujo futuro de mis ventas. Es decir, yo estoy comprometiendo, obviamente hay un contrato, hay todo, ¿no? Hay toda la formalidad requerida, que pasa hasta por ASFI y demás, de que de esas 8 agencias yo comprometo de que todo lo que ganan las agencias
esas 8 agencias de mi empresa se van a ir a alimentar el patrimonio autónomo. Es decir, las utilidades de esas agencias van directamente a nutrir el patrimonio de los 100 millones. Por lo tanto, cuando las otras empresas que tienen los títulos valores quieran cobrar, o les toque cobrar sus cupones de acuerdo al programa, etcétera, automáticamente van a tener ahí los recursos. En ese caso, yo no he tocado activo, no he convertido nada de mi activo, es decir, no he necesitado disminuir mi activo, no he incrementado pasivo, porque no es deuda, y solo he comprometido mis flujos futuros. ¿No les parece interesante? Sí. Sí. Interesante, ¿no? Porque cuando voy con el banco me dice, ok, vas a tener más deuda aquí, entonces te voy a pegar deuda. Y además necesito garantía, porque te voy a inmovilizar patrimonio. ¿No es cierto? En cambio, cuando titularizo, puedo titularizar hasta flujos futuros, promesas de venta de flujo futuro. No toco nada, ni de mi activo ni de mi pasivo, y recaudo fondos. Entonces, es una forma interesante definitivamente. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre eso para que pasemos? Dicen, solo aclarando, eso de las farmacias, un caso real, si no me equivoco, es Farmacias Chávez, que había Claro. netamente hecho el proceso de titularización. Va a disculpar, olvides que lo leí el viernes. Sí, de Chávez. Es hace 2 años, si no me equivoco, que he hecho una fuerte emisión, creo que eran 70, 100 millones, ¿no recuerdas? ¿No tienes el dato? Tengo el dato ya, lo guardé en mi... A ver, aquí está. Deme un segundito, Licen. O eran 10 millones de dólares, algo así, equivalente a unos... Son 15 millones de dólares siempre. Exacto, más Son o 15 menos. millones de dólares que le ha servido para abrir sus 15 sucursales y más que todo ha garantizado con, mejor dicho, el tema estaba abierto a sus auditorías y demás. Está en un blog, a ver si les paso. Es muy genial el ejemplo que encontré de titularización en Bolivia de Farmacias Chávez. Exacto, sí. Y en ese momento les cuento que yo estaba haciendo el análisis financiero de esa titularización y sus indicadores financieros eran bien apretados, alto nivel de endeudamiento de la empresa, pero el mercado permitió porque las condiciones, o sea, estaban aptas, por eso Chávez la ha sacado y es un monto fuerte. Entonces, o sea, con decirles que si bajo las mismas condiciones, estados financieros, Chávez llevaba sus estados financieros a un banco, el banco le decía no, estás ya muy apalancado, muy endeudado, pero bajo metodología de titularización se le permitía. Entonces, es definitivamente una puerta interesante. ¿Ok? Y le con la consulta, ¿cómo funcionaría, cómo sería la hermenéutica en caso de la titularización de pasivo? Es lo mismo, solo que, como te digo, en vez de transformar un activo, o sea, ¿qué es un activo? Es sacar un pedacito, digamos, de tu inventario. Te cobras un pedacito de aquí, lo sacas y lo titularizas. En este caso lo que hacemos es crear una pequeña deudita aquí y la titularizo. O sea, ¿qué es un pasivo? Es algo que yo tengo por pagar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese por pagar es como que yo quiero tener un por pagar de 100 millones de bolivianos. Y sobre ese por pagar voy a emitir valores. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la ventaja? Es un patrimonio autónomo. No está aquí, no está en el pasivo, está aquí en un pedacito afuera. Ah, ya. Sí, está bien. Gracias por la aclaración. Busquen como referencia, o anótense, pueden googlear así, mecanismos de titularización, pónganle Jaime Dunn, que ha sido el que ha inventado este mecanismo, ¿ya? Que es alguien muy, uno de los innovadores en este tema y líder de titularización en Bolivia. Ahí le van a poder dar una mirada más. O sea, tiene muchos más pormenores, ¿ya? Pero es que ahorita no estamos en el tema, así que solo es para darles un ejemplo para la vida cotidiana, ¿no? Que se puede titularizar. ¿De Jaime qué? ¿Verdad? Perdón. Jaime Dunn, D-U-N-N. Pongan titularización Jaime Dunn
y hasta muchas de sus clases creo que están publicadas, hay videos en YouTube, es interesante. ¿De acuerdo? Licenciado, ¿y eso de la titularización es solo para empresas? ¿Para quién buscarías tú si no fuera empresas? ¿Para el sector público? Es para personas naturales y jurídicas. Para que una persona natural haga titularización, mira que me pescaste, no he visto si en la normativa está permitido, pero tendría que ser una persona sumamente altamente solvente para hacer eso. No recuerdo si en la legislación te dice personas naturales y jurídicas. Si alguien me ayuda, si lo ha revisado en lo que ha sacado. Obviamente empresas, ¿no? Pero no recuerdo si es personas naturales. Y tampoco he visto ningún ejemplo de una persona natural que haga titularización, por lo menos en Bolivia. Hola, licenciado, buenas noches. El tema de la titularización es solo para empresas. En Bolivia, desde que la primera titularización se dio con su voce, no ha habido ninguna persona natural que ha hecho ese tipo de operación financiera. Y también creo que no recuerdo que en Bolivia se haya titularizado pasivo. Toda la información que se puede ver en Google, en algunas fuentes, no hay titularización de activo. Si no recuerdo, que no recuerdo, o sea que he revisado y no hay. ¿No hay titularización pasivo. ¿De activo, dices? No, de pasivo. Ah, no, lo que pasa es que no está, o sea, no está descrito como tal, es una, ¿cómo te digo? Es como una mañita contable o financiera que se ha creado Jaime Dunn para titularizar. No es como tal, o sea, porque en definición no hay titularización de pasivos, por si acaso. No existe. No confunden eso, exacto, no existe titularización de pasivos. Lo que les repito, muy innovadoramente nosotros lo que hacemos en el fondo es titularizar pasivos. Les voy voy a buscar un informe de calificación de alguna titularización, ¿ya? Particularmente de alguna IFD, y se las voy a pasar o el link o el PDF, ¿ya? Dentro de las lecturas, y ahí le pueden dar una lectura y van a ver que, o sea, el mecanismo en el fondo es titularizar pasivos, pero no está escrito como tal así, porque en definición, en criterio técnico, no hay titularización de pasivos, ¿me entienden? O sea, solo se titulariza activos, pero nosotros muy innovadoramente, en el fondo lo que titularizamos no es activos, sino pasivos. Una forma, repito, porque la titularización de flujos futuros, ahí también hay otros, y un flujo futuro es parte de va a ser parte del activo, ¿no? Ok, yo les voy a brindar un ejemplito de un informe de calificación, le dan una lectura así a detalle, ahí se van a dar cuenta que es, en el fondo, lo que se hace es titularizar pasivos. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Lisa, estamos de acuerdo. Ok, gracias. Ahora continuaremos, repito, con nuestro tema. Bueno, ya hemos definido que es un activo y es un pasivo y es un patrimonio, ¿no? Muy rápido. Activos son todos los bienes y derechos y obligaciones, bienes y derechos que tiene la empresa. Pasivo, obligaciones con terceros. Patrimonio es las obligaciones que la empresa tiene, pero con el dueño del negocio, las obligaciones que la empresa tiene con el dueño del negocio, ¿ok? Patrimonio. Concepto simple, pasivo y patrimonio financian activo. Ambos tienen que ser iguales al activo, pero nuestra ecuación contable es simple, ¿ok? En este caso, cuál es el principal activo de una empresa de servicios financieros de un banco? Cartera de créditos. Cartera de créditos. ¿Cuál es el segundo activo más importante? Personal.
¿Perdón? Primer activo, el que se lleva la mayor torta de estos, cartera de créditos, ¿no es cierto? El segundo activo más importante son las inversiones, ¿ok? Que sean temporales o permanentes, que son como que este otro pedacito. ¿Qué quiere decir eso? Que o el dinero que tiene un banco, o lo ha prestado, o lo mantiene como inversión, porque no puede tener dinero ocioso, ¿ok? Todo el dinero que tenga, todo el efectivo que tenga un banco, lo que hace es convertirlo en una inversión temporal. Vamos a ver específicamente qué es inversión temporal. O lo invierte o lo presta, y una pequeña porción lo mantiene en efectivo porque hay que atender las operaciones con efectivo, ¿no es cierto? Entonces, en términos muy simples, el activo, lo que más nos interesa del activo es el efectivo que tenga, la caja si quieren, ¿ya? Las inversiones temporales permanentes que tenga, y el otro grueso, la cartera de créditos. Entonces, vamos a suponer, por simplificación, que hay esos tres activos más importantes en un banco: el efectivo, las inversiones y la cartera de créditos. En el lado del pasivo son todas las obligaciones del banco, ¿ok? Y en el lado del patrimonio todo lo que han puesto. Este esquema que les estoy mostrando aquí, este de activo igual a pasivo patrimonio, es un esquema, digamos que un poquito clásico de una empresa tradicional, ¿ok? Donde el pasivo y el patrimonio son casi, vamos a decir, 50-50. Más o menos, pero es un estándar, digamos, que sea 45-55, lo que sea, que debería ser el comportamiento de una empresa tradicional, ¿ok? Pero, como les digo, esta es una empresa tradicional. Resulta que yo como banco, yo no trabajo como una empresa tradicional, yo trabajo así, como el de este costado, ¿ok? ¿Cuál es la gran diferencia? Las captaciones. Exacto, o sea, yo trabajo con alto pasivo en una entidad financiera porque yo vivo del público, yo vivo de captar recursos del público, por lo tanto creo una obligación con el público. Y a diferencia, fíjense que en el tradicional es, digamos, aproximadamente 50-50, aquí es todo lo contrario, es altamente apalancado por el pasivo y una pequeña proporción que se llama patrimonio, ¿ok? Por eso es que existe regulación, por eso existe una ASFI tan rigurosa, porque el banco vive de las obligaciones del público y no se le permite, pues, hacer malas cosas o actuar de manera muy riesgosa porque está jugando con el dinero del público. Entonces, este es el esquema financiero, la estructura financiera de una entidad financiera, a diferencia de una empresa tradicional, ¿ok? Por lo tanto, dentro del análisis financiero, no es lo mismo hacer un análisis financiero de una empresa tradicional, de una cementera, de una empresa de oleaginosa, soya, muebles, construcción, qué sé yo. No es lo mismo hacer análisis financiero que una entidad financiera. Tiene sus particularidades. Además de que este nivel del patrimonio es lo que han puesto los dueños de la empresa, ¿ok? O del banco, perdón, o del grupo financiero. Y ASFI les pide que este capital, este patrimonio, tiene que tener por lo menos un techo mínimo, un piso. ¿Alguien sabe cómo se llama ese piso mínimo? El no. Correcto, el 10%. El CAP, ¿no? ¿Qué es el CAP? Coeficiente de adecuación patrimonial. De adecuación patrimonial. Entonces, Coeficiente de adecuación patrimonial. Exacto. Entonces, de manera muy simple les dices, de acuerdo al nivel de activos, de créditos, y de acuerdo al nivel de riesgo que tú estás asumiendo, tú vas a tener que poner de tu billetera un monto. ¿Ok? Entonces, les fija un monto mínimo, etc. No vamos a entrar en más detalle, pero para que todos los demás sepan que este patrimonio, ASFI le dice, tiene que haber un mínimo. ¿Ok? Entonces, me interesa que ahorita que comparemos la forma tradicional de un banco, de un esquema financiero de entidad de intermediación financiera. Ahora, vamos a entrar al punto específico donde ya son operaciones bancarias. En este caso vamos a definir de dos tipos, que son activas y pasivas, y vamos a describir las características de cada operación. Este activo y este pasivo se operativizan en un banco mediante operaciones. ¿Ok? Aquí tengo operaciones activas que van operativizando mi activo, y aquí tengo operaciones pasivas que van operativizando mi pasivo.
¿Ok? Entonces vamos a ir buscando y detallando cada una de ellas. La mayoría son muy conocidas, pero vamos a tratar de avanzar rápido, pero donde alguien tenga alguna duda, me lo comenta. ¿Ok? Entonces, en general decimos que las operaciones financieras o bancarias, perdón, se dividen entre pasivas y activas. Pasivas, recuerden, las que están al lado del pasivo, activos, las que están operativizando el activo. Pasivas son aquellas con que la empresa tiene obligaciones con terceros. Recuerden, pasivo, obligaciones con terceros, con el público. Por lo tanto, en manera general, yo divido en 4 tipos de obligaciones con el público. El banco tiene obligaciones por depósitos de ahorros, de cajas de ahorro, depósitos en cuentas corrientes, ¿eh? Depósitos en DPFs y otro tipo de obligaciones. ¿Ok? Entonces, estas 3 son las más conocidas, ¿no? Todo el tiempo hemos escuchado de qué es una caja de ahorro, qué es un DPF, qué es una cuenta corriente. Pero también hay otro tipo de obligaciones. Las operaciones pasivas se clasifican de acuerdo a su grado de exigencia, que en este caso pueden ser a la vista, ¿ya? Que son de pago inmediato, operaciones a plazo, que tienen que ser mayor a 30 días, y operaciones en caja de ahorro. ¿Ok? ¿Qué es operación pasiva a la vista? Que es que cualquiera que tenga ese derecho con el banco puede ir a exigirlo de inmediato, a la vista. Yo tengo un depósito a la vista con el banco, el momento que yo quiera, cuando yo quiera, voy y lo exijo. Me tiene que pagar, ese dinero está a la vista. ¿Ok? Pago inmediato. A plazo fijo, ¿ya? Es que yo he pactado dejarle mi dinero con el banco, pero con un plazo definido, que el plazo debe ser mayor a 30 días. Por lo tanto, yo deberé esperar el plazo que hemos pactado, 30, 60, 90, 720 días, etcétera, ¿ok? Pero es un plazo. Diferencia con el anterior, que era el rato que yo quiero, voy y le digo, devuélveme mi dinero. Y hay otros que son depósitos de caja de ahorro, con plazo indeterminado, es decir, como es función de ahorro, no tiene plazo. Cuando yo necesite, podré retirarlos. ¿Ok? Parece algo similar con el primero, ¿no es cierto? A la vista, que es de pago inmediato, pero este es de ahorro. ¿Cuál será? ¿Alguien puede entender la diferencia entre un depósito a la vista y un depósito a la caja de ahorro? Funcionalmente, ambos yo puedo ir y retirar el momento que yo guste. Están ahí mi dinero. El banco no puede negarme. Pero si son lo mismo, ¿cuál será la diferencia? El objetivo, tal vez. Exacto. ¿Cuál será? ¿Qué objetivo? Un comentario rápido, ¿se puede hacer? ¿Cuál será el objetivo de tener una cuenta corriente? Pago a terceros. Puede ser a proveedores, entonces es un depósito, es una cuenta a la vista que puede cobrarle el título, puede cobrarle otras personas que no sean el titular, ¿no? Excelente, muchas gracias. ¿Y la caja de ahorro? ¿Cuál será su objetivo? Al ser un producto, un instrumento financiero de tiempo indefinido, permite realizar operaciones de depósito y retiro por el titular y puede a través de la banca por internet utilizar para transferencias a terceros, ¿no? Pero siempre bajo el mando del titular como firma, digamos, o como aprobación, ¿no? Exacto. En el primer caso, tiene más fin comercial, ¿ya? Como decían, puedo operar esto con pago a mis proveedores, y en el otro es más fin social, es ahorro, caja de ahorro. Entonces, si bien ambas son totalmente disponibles en plazo indeterminado, pero tienen una finalidad diferente, ¿ok? Y el plazo fijo, pues eso, plazo fijo, tiene un plazo establecido. Entonces, esas pasivas en concepto se entienden, ¿no es cierto? Es la parte en la que el banco tiene obligaciones con el público, con terceros, ¿ok? Es donde aquí yo financio los recursos que voy a prestar en forma de crédito. De aquí yo saco ese dinero, ¿ok? Entonces, por eso es que los bancos tienen sus campañas, publicidades para captar recursos del público, ¿ya?
porque de aquí financian, se fondean recursos para volverlos en forma de crédito. Entonces, importantísimo. Y esto mide un poquito la temperatura de la liquidez en el sistema financiero. Recuerden, ¿qué me interesa? Yo quiero captar dinero para prestarlo. El dinero es un bien más, es como una papa si quieren. ¿Cuál es? La papa tiene un precio, ¿no es cierto? 10 bolivianos, o sea, la libra, roban o lo que quieran. ¿Cuál es el precio del dinero? La tasa. La tasa de interés, correcto. Entonces, mientras menos dinero hay en la economía, más alta debería ser la tasa de interés, ¿no es cierto? Es como la papa. Cuando hay escasez de papa, la papa sube de precio. Pero cuando hay harta papa, la papa baja de precio. Es lo mismo. Cuando hay harto dinero, cuando hay harta liquidez, cuando hay harto billete en el sistema financiero, pues la tasa de interés debería bajar. Pero cuando hay pocos recursos, poco dinero, la tasa de interés debería subir, ¿ok? Entonces, todo eso está relacionado a la parte pasiva del banco. A la parte activa, lo hemos dicho que lo principal está relacionado con los créditos y las inversiones financieras, ¿ok? Es el grueso de la parte activa. Créditos, inversiones financieras. Y su clasificación se da como que corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Corto plazo cuando son menores a 1 año, mediano plazo de 1 a 5 años y largo plazo mayores de 5 años, que suele ser una clasificación estándar, ¿no es cierto? Ya sabemos entonces cómo se clasifican los activos, pasivos y activos. Esto es lo que yo tengo obligación con el público y esto es lo que el público tiene obligación conmigo, con el banco, en forma de crédito o inversiones. ¿Ok? Entonces yo puedo clasificar mis activos en activos de corto plazo, mediano plazo o largo plazo. ¿Ok? Esto me sirve mucho, ¿ya? Porque en un determinado momento cuando se hace, y les he dejado un videito de riesgos, yo tengo que cuidar que, fíjense que yo financio de aquí del pasivo para dar créditos aquí, en activo. Pero el pasivo es obligación. De lo que estos señores me devuelvan del activo, me paguen mis créditos, yo tengo que devolverles lo que les debo como depósitos en cajas de ahorro, cuentas corrientes o DPFs. Por lo tanto, los plazos en los que yo cobro y devuelvo depósitos deberían calzar. ¿Por qué? Porque si yo he dado créditos a 10 años plazo, imagínense, todos mis créditos son a 10 años plazo, pero resulta que mis cajas de ahorro y mis DPFs pueden ser exigibles en 5 años plazo, yo no tengo la capacidad, ¿se entiende? O sea, yo he prestado a largo plazo a 10 años, pero resulta que el público me va a pedir sus recursos en 5 años. Cuando llegue el 5.º año, ¿de dónde saco los recursos para devolverle al público? Si yo los he prestado a 10 años. Entonces, la clasificación de estos plazos es importante porque yo los debo hacer calzar, se llama calce financiero. Tiene que coincidir el plazo de lo que yo coloco créditos respecto de lo que yo debo devolverle al público en forma de pasivos. ¿Ok? Es parte del análisis financiero en riesgos, es algo también muy interesante. Entonces, algo de pasadita les he dejado un videito para que puedan revisarlo. Si tienen algún comentario, no duden en hacérmelo. Entonces, hay operaciones activas y hay pasivas, pero hay otras operaciones también que son operativas en el banco y son importantes, que se llaman operaciones neutras, que son operaciones diferentes a la captación y colocación de recursos, que se conocen como servicios financieros. ¿A quiénes tendremos aquí? ¿Cuáles serán las operaciones neutras en un banco? Los servicios. Tarjetas de crédito. ¿Giros al exterior? A ver, un rato. Tarjeta de crédito, estamos hablando de crédito. Perdón. Entendería que son todos los tipos, bueno, todas las operaciones que realiza el banco, que realiza para terceros, envíos de dinero al exterior, pagos de servicios.
y otros, ¿no? Excelente. ¿Alguien más hablaba, perdón? Sí, son aquellas que el banco cobra comisión, a lo que dijo el compañero. Buenas noches. Tal vez son las operaciones con contingentes, como ser boletas de garantías. En sí son aquellos servicios que hace el banco, ¿no? Por ejemplo, el pago de las facturas, servicios más que todo, quizás el cambio de la moneda extranjera a moneda nacional. También estaría emitir los giros, más que todos los servicios que se brindan a sus clientes, ¿no? Pueden ser, Grover, sí. perdón, podrían ser las alianzas estratégicas que hace el banco con entidades, por ejemplo, con seguros, cuando el banco vende seguros de corto plazo, de accidentes personales, de vida, los pagos que hacen a través de MoneyGram, Western Union, los servicios no financieros, por supuesto, básicos, telecomunicaciones, todo lo que va a implicar para la institución una comisión a través de brindar su infraestructura y su talento humano para que hagan las cobranzas por terceros. Excelente, todos hemos enfocado bien. Y clave, hemos dicho que son comisiones que yo recibo por servicios, que no comprometen recursos ni de pasivo ni de activo. Yo no le debo nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí. Simplemente yo doy un servicio, giro de dinero, cobro de servicios, de luz, de agua, de colegios, de bla, 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 y me dan una comisión por eso, ¿ok? Entonces no compromete ni el activo ni el pasivo de la entidad. Alguien nos decía, puede ser las boletas de garantía. No, y vamos a ver con mucho cuidado cuando vamos a llegar a ese tipo de crédito. Una boleta de garantía es un tipo de crédito. La vamos a ver en detalle y te vamos a aclarar. No recuerdo quién fue, pero me haces recuerdo, por favor, que aclaremos en este caso. Se cobra, sobre la emisión de una boleta se cobra una comisión. Eso sí es otra cosa, ¿no? Pero es parte de la operativa de una forma de crédito. ¿Okay? En este caso, las operaciones neutras son esas, ¿no? Cobro de servicios y demás. ¿Son importantes? Sí. ¿Por qué? Recuerden que ¿de dónde gana dinero el banco? Gana digamos que de activo, por créditos cobro el 15%, vamos a decir en promedio, un promedio muy, muy general, y yo pago por mis pasivos, por mis obligaciones, 10%, entonces calculo mi spread, ¿no es cierto? Mi tasa activa menos mi tasa pasiva, 15 menos 10, gano un 5% de interés, ¿estamos de acuerdo? Eso le llamo mi spread o margen financiero, ¿no es cierto? Sí. Pero además, yo genero recursos por operaciones. Es una forma más de generar ingresos en la entidad. Y dependiendo del tipo de entidad, se vuelve relevante, se vuelve muy interesante. Entonces, van a haber bancos en los que estas operaciones, estos ingresos por operaciones, han llegado a representar, si no me recuerdo, por ejemplo, no recuerdo qué año era que veía eso, creo que en el BCP era hasta un 25-28% del total de sus ingresos. O sea, es fuerte, o sea, dependiendo del enfoque que le dé el banco. Todo lo contrario, por ejemplo, era en Bancosol, que Bancosol vivía de los créditos y también da servicios, pero no es su fuente de ingreso, no es su especialidad. Y era mínimo, su nivel de ingreso por servicio creo que era 3%, 4%, algo así, a diferencia de otro banco que era el 20 y algo por ciento. Entonces, eso ya depende de la política y la estrategia comercial del banco, ¿ok? Pero esas son las operaciones bancarias de manera general. Ahora, esta parte la vamos a ver rapidito porque simplemente son ejemplos. Y algo ya hemos dicho. El pasivo, la parte del pasivo de una entidad, esto es un ejemplo de estados financieros al 30 de junio. Las obligaciones con el público constituyen el 76% más o menos del pasivo. ¿Qué son las obligaciones con el público? Son las obligaciones con el público a la vista que están dentro de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos con el público a plazo, obligaciones restringidas y depósitos a plazo fijo con anotación en cuenta. ¿Okay? Entonces, del pasivo de un banco, estamos hablando en este caso de los bancos múltiples, de todos los bancos múltiples. Es un ejemplo nada más.
La mayor parte del pasivo, el 76%, constituye obligaciones con el público. Más o menos 17% las cuentas corrientes, más o menos un 30% las cajas de ahorro y alrededor de un 46% los DPFs. ¿Okay? Entonces, la forma fuerte en la que se financian, 6%. ¿Sí? Entonces, es simplemente una esquemita de la estructura financiera de los bancos múltiples, para que vean que lo fuerte del pasivo es las obligaciones con el público. Ahora, en total del sistema de intermediación financiero, esto era bancos múltiples. Aquí es un ejemplo del total sistema de intermediación financiera. El 49%, bueno, casi el 50% está financiado de todo el sistema financiero por depósitos a plazo fijo. Es decir, la mitad de los recursos que se fondean en el sistema financiero y que después pasan en forma de crédito, vienen vía depósitos a plazo fijo. Por eso su importancia. ¿Ok? 30% son mediante cajas de ahorro, 18% por depósitos a la vista, y 4.2% son otros. Dentro de esos otros, por ejemplo, está la emisión de bonos, porque así como una empresa como Soboce o como alguna otra, no sé, Soboce, Francesa, la que quieran, puede emitir bonos, un banco también puede emitir bonos, pero lo hacen de manera mínima, entre otros 2%, 2.4%. ¿Ok? A primera vista, ¿quién me podría comentar un poco esta estructura de financiamiento del sistema financiero? Bueno, fíjense cómo ha evolucionado con el tiempo, ¿no? De 2005 a la fecha, o sea, pues casi sextuplicado, ¿no? El total de financiamiento, de fondeo. ¿Cuál será la importancia o por qué será tanto depósito a plazo fijo? Por la exigibilidad del dinero en el tiempo. Entiendo que estos depósitos a plazo fijo, los superiores a un año, por ejemplo, no se podrían cobrar por ningún motivo, mientras que los menores a 360 días podrían ser cobrados mediante algún tipo de negociación con el banco, ¿no? Y ese dinero sí lo podrían utilizar para la emisión, para los créditos. Me parece que es la importancia de que hacen un 50% del total de la participación de este recurso. En términos muy simples, sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo depósitos a plazo fijo, he pactado un plazo mínimo de devolución, 1 año, 3 años, 5 años, qué sé yo. Por lo tanto, me permito yo tener ese dinero fijo en mi empresa ese tiempo. ¿Ok? No se lo van a llevar porque hemos pactado un plazo. Entonces, si yo doy un depósito a plazo fijo, yo como banco doy un depósito a plazo fijo de 5 años, quiere decir que durante 5 años puedo prestar esos recursos. ¿Ok? Pero si yo lo prestara, pero si yo captara todos mis recursos como caja de ahorro, correría un altísimo riesgo, porque la caja de ahorro es exigible, ¿no es cierto? Me dicen, mañana hay una corrida, quiero llevar mi dinero, y yo les digo, pucha, pero está prestado a 2, 3 años, no te puedo devolver. No, pues tengo que devolverte, ¿no es cierto? Primer enfoque, el plazo fijo me permite tener dinero seguro en el banco para prestarlo. Algo interesante de los depósitos a plazo fijo, que la mayor parte, y ahorita no se me fue el monto, si alguien lo tiene en la mente o ha visto noticias, creo que el 45%, si no recuerdo mal, de estos DPFs, de este total de aquí, de este total de eso, tiene 2 dueños. No recuerdo mal, era el 40-45, voy a buscar noticias y me voy a recordar para mañana, ¿ya? Pero son importantísimos. ¿Alguien sabe? O sea, estos DPFs, aquí hay miles de personas y empresas depositando, ¿no es cierto? Con DPFs. Pero el 40 y algo por ciento, si no me equivoco, tiene 2 dueños. ¿Qué se llaman? ¿Conjuntos? ¿Perdón? ¿Cuentas conjuntas? ¿Cuentas mancomunadas? No, tiene 2 dueños, me digo. Aquí, por ejemplo, aquí en estos DPFs, en esto que estoy pintando,
Jessy tiene un DPF, Grover tiene un DPF, Paula tiene un DPF, muchas personas tienen DPFs. Pero de este total que he pintado, el 40% más o menos le pertenece a 2 agentes, a 2 entidades. ¿Qué se llamarán? ¿Quiénes son? Creo que está el Banco Mercantil y el Banco Nacional, si no me equivoco. Del Mercantil sí estoy seguro. No. A ver, estos DPFs tienen dueños. ¿Se recuerda qué es un DPF? Es que yo me he ido a comprar como Yesid, yo he ido a comprar un papel, un título, como DPF, y yo, Yesid. ¿Ok? Hay otras. ¿Sabes las AFPs? Excelente, señores. Las AFPs financian casi la mitad del sistema financiero en DPFs. Por eso es su gran importancia, y por eso, recuerden la última ley que estaban buscando de hacer aprobar, de que se devuelvan los depósitos que las personas naturales tienen en las entidades, en los fondos de jubilación, de hasta 100,000 bolivianos, por lo menos el 10%. Esos recursos que les ha prestado, es decir, digamos que Jessy tiene ahorita 90,000 bolivianos en FP Futuro, ¿ok? Y me tenían que devolver por ley 9,000 bolivianos. ¿Ya? Esos 9,000 bolivianos están aquí, están como un DPF en el Banco Mercantil Nacional, Banco Sol, en un montón de bancos. Es dinero invertido. El dinero que tienen las FPs no es plata que está en una caja fuerte, en una bodega. Es dinero que está aquí, en el sistema financiero, en forma de DPFs. Por eso los principales financiadores del sistema financiero son las FPs. Porque manejan, son los que más plata tienen, obviamente, no manejan todos nuestros fondos de jubilación. ¿Ok? Entonces, importantísimo eso. La gran parte de este 40% de este plazo fijo se lo llevan las FPs. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si será mejor tener DPFs que me dan plazo? ¿Será que también quiero tener cajas de ahorro? Si en realidad lo mejor es tener depósitos a plazo fijo por más tiempo, ¿para qué tengo cajas de ahorro? ¿O por qué me interesará como banco captar cajas de ahorro? ¿Por qué no diré, no, mejor yo ofrezco solo DPFs, no me interesa cajas de ahorro? ¿Menor tasa? Exacto, ¿no es cierto? Porque un DPF, yo le digo, tú me dejas dinero más tiempo, pero yo le tengo que pagar más por eso. Por inmovilizar sus recursos, yo le tengo que pagar más. Pero en la caja de ahorro, yo le pago menos. ¿Ok? Entonces, es más caro para el banco pagar depósitos a plazo fijo que cajas de ahorro. Excelente. Pero hay bancos que tienen tanta caja de ahorro que crean colchones financieros muy estables y que pagan bajas tasas de interés. O sea que, de acuerdo a tu estructura y planeación financiera, es lo que el banco decide cuánto quiere captar de cada uno. ¿Ok? Pero en concepto, pago más por DPFs que por cajas de ahorro. ¿Y por qué me interesará tener depósitos a la vista? Que dentro de los depósitos a la vista, el más importante a la vista es la cuenta corriente. Porque no se paga prácticamente tasa de interés. Exacto, es casi cero, pero se podría pagar, ¿alguien paga o está prohibido pagar por cuentas corrientes? Se paga, No, pero es mínimo. Se paga, pero es muy baja. Una institución 0.01 anual directamente, o sea que es súper bajísimo. Es más para tener claro, el abanico de productos de captaciones, ¿no? Que le permita al cliente utilizar de ese mosaico las oportunidades que tenga para diversos usos, ¿no? Ok. En depósitos a la vista lo que me permite es tener fondos en los que generalmente pago casi cero, como dice, pero no en todos los bancos ni con todos los clientes. Yo tengo clientes importantes a los que yo les pago tasa relevante de interés y negocio. No, mira, tú eres una empresa grande, en cuenta corriente, por favor, manténme nomás tus 150 milloncitos, ya te voy a pagar 1,5, 2 si quieres, ya. Pero no te los lleves, porfa, porque hay otro banco que te puede estar tentando, ¿no?
y llevarse 150 milloncitos de mi banco me pesa, pues es fuerte. Entonces, para que te lo lleves, yo prefiero ofrecerte tasa de interés por cuentas corrientes, ¿ok? Depende del cliente. Pero en general, la tasa en promedio, si tienes casi cero, ¿ok? Entonces, aquí me cuesta más, me cuesta un poco menos en Caja de Ahorro, y aquí casi no me cuesta mucho. Obviamente, este esquema de estructura es por nuestro sistema financiero nacional. Si ustedes vieran en otros países, lo grande en realidad es este depósito a la vista. Este es el grande en otros bancos en el exterior. ¿Por qué? Porque tienen empresas y mucho comercio exterior. Este depósito a la vista se operativiza, las cuentas corrientes las operativizamos mediante cheques, ¿no es cierto? Una de las formas, mediante cheques. Y en el exterior, y banca por internet. Y en el exterior es algo muy normal, que en Bolivia no, pues sabemos que somos una estructura empresarial más pequeña. ¿Ok? Ahora, según moneda, igual es algo importante. En moneda nacional tenemos nuestros depósitos al 86%. En moneda nacional, 14%. En dólares, pero les repito, junio, no, creo que no ha variado mucho a los últimos 3 meses, a septiembre. Importantísimo que es en moneda nacional porque nos permite dominio de nuestra moneda, ¿no es cierto? Y es parte de las políticas de bolivianización de la economía, etc. Todos estamos más, además que estamos más, es mejor ahorrar en dólares si tu propósito es gastar en bolivianos. Porque si tú vas a ahorrar en dólares y vas a gastar en bolivianos, pues pierdes, ¿no es cierto? Pierdes por el tipo de cambio, por la diferencia que hay 96-86, por el spread de diferencia, el cambiario, por el margen cambiario, pierdes por el ITF, tus depósitos por cajas de ahorro en dólares casi no ganan nada. Entonces, hay total desincentivo en ahorrar en dólares. Pero si tu propósito fuera ahorrar en dólares para gastar en futuro en dólares, pues obviamente es el momento de comprar dólares, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, se viene una posible devaluación. Claro, lo que pasa es que si nos ponemos a pensar ahorita, el escenario en que haya una nueva apreciación del tipo de cambio es pues casi imposible. Es decir, que el boliviano, o sea, que el dólar, perdón, va bajando de precio. O sea, que ahorita el tipo de cambio 6.96 de la compra baje a 6.80 si quieren. Es un escenario casi imposible. ¿Ok? Pero lo más lógico es esperar que en el futuro el tipo de cambio empiece a devaluarse. Obviamente la devaluación no va a ser ni por si acaso fuerte porque no se puede. O sea, no esperen que el boliviano pase de 6.96 a 8 en 2 días. Por lógica, el Banco Central no lo va a permitir. Sería un caos financiero terrible. Pero en los próximos 5 años, digamos, deberíamos esperar que se devalúe. Por lo tanto, si en los próximos 5 años yo pienso comprarme una casa y la voy a pagar en dólares, pues sí, debería ir empezando a tener mis ahorritos en dólares, ¿no? Es a lo que es la expectativa, si quiere. Pero domina el depósito de moneda nacional. Ahora, vamos al detalle. Los más importantes, ¿de qué es un depósito a la vista? Es un servicio otorgado por una entidad de intermediación financiera mediante un contrato que faculta a la persona natural o jurídica a depositar cantidades de dinero que permiten ir retirando en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que es totalmente disponible. Es un depósito a la vista. El principal depósito a la vista es la cuenta corriente. El retiro, ¿cuál es la característica? Que el retiro de los fondos se realiza mediante la emisión de cheques, uso de cajero automático con tarjeta de débito o banca por internet. Esta cuenta no suele pagar intereses, pero ya hemos dicho que sí. ¿Okay? Hay casos específicos en que sí. Lo que nos interesa en este caso son los cheques, porque son un instrumento muy utilizado por las empresas, tanto a nivel interno como las que tienen comercio exterior. ¿Ok? Entonces la cuenta corriente me permite disponer de recursos, se operativiza mediante cheques, cajero automático, tarjeta de débito y banca por internet.
y no suele generar interés. Ahora vemos qué son los cheques. Es un instrumento de pago que representa una orden incondicional de pago a la vista girada a un pagador contra sus fondos en cuenta corriente, puede ser al portador o nominativo. Muy rápidamente, ¿qué será al portador? ¿Cuál es la diferencia? La persona que tiene en físico el documento, es si no está direccionado a una persona específica. Exacto. Dice al portador la cobra cualquiera. ¿No es cierto? Entonces, ahí vemos un pequeño ejemplito de un cheque que me lo encontré en internet, así que, bueno, yo me lo bajé. No era por hacer promoción al banco ni nada, ni por usar el nombre de la persona, pero lo encontré y lo tomé como ejemplo. A ver, ¿quién me puede dar muy rápido las características de este cheque del Banco Mercantil? ¿Qué datos tiene en el cheque? A ver. La fecha de emisión, nombre completo, el numeral y el literal tienen que ser los mismos, la firma tiene que ser reconocida y no tiene que existir tachaduras también. Algunos bancos se observan en las fechas de emisión si está abreviado, no está abreviado. Exacto. Tal cual. Okay. El tipo de moneda. El tipo de moneda, obvio, ¿no? Entonces, características muy rápidas de un cheque. Aquí está el número de la cuenta corriente y quién es el dueño de la cuenta corriente. En este caso, ¿quién había sido? Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuál había sido su cuenta corriente? La 40-400, creo que dice, 417. ¿No es cierto? Entonces, ese es el número de la cuenta corriente contra la que está girada el cheque y este es su titular. ¿Ok? Este es el número de serie, porque todos los cheques son un documento que están seriados, están numerados. Esta es una serie B con número 007366. ¿Ok? Es el registro del papel. Hay un lugar y fecha de emisión. ¿Ok? Clave, porque los cheques tienen tiempo de vigencia. Entonces, clave, como nos decía el compañero, que este título no esté adulterado. ¿Ok? Tiene que estar totalmente legible, claro. Después nos dice pagar a la orden D, en este caso es un Víctor Hugo López, por dólares 15,000 en numeral y en literal. 15,000 dólares americanos. Como nos decía, clave que, y si no te rechazan el cheque, el numeral y el literal deben coincidir. ¿Ok? Y abajo hay una pequeña glosa, ¿no?, que te permite dar una especificación de para qué o por qué estás pagando el cheque. Aquí te dice pago, acta de beneficios sociales. No leo bien, solicitud de instructivo, algo así. Entonces es una glosa que te permite identificar el motivo para el que has girado el cheque. ¿Ok? Otra cosa fundamental, aquí está una firma registrada en el cheque. ¿Ok? Cuando yo voy a cobrar el cheque a una caja de un banco, que en este caso vamos a suponer que voy al Banco Mercantil, a su caja, y le digo, tengo un cheque, yo soy Víctor Hugo, voy a cajas y le digo, tengo un cheque de la Federación Boliviana de Fútbol que me está pagando por pagos de beneficios sociales, quiero cobrarlo. Entonces, el cajero va a revisar la fecha, va a revisar mi nombre, me va a pedir mi carnet, va a ver los montos, y clave, va a verificar que esta firmita de aquí coincida con la firma autorizada en el sistema, ¿no es cierto?, porque la firma tiene que ser idéntica a la del sistema. ¿Okay? Ahora, cuando son entidades jurídicas, personas jurídicas como esta, suelen tener más de una firma autorizada dependiendo de los montos. Es decir, hasta 15,000 dólares puede llevar solo la firma de una persona, que es la que estamos aquí viendo. Pero si yo pago más de 15,000, puedo necesitar 2 firmas. Si pago más de 50,000 dólares, 3 firmas. ¿Sí? Y dentro de la glosa del sistema yo voy a ver la combinación de firmas que necesito, porque pueden haber 3 o 4 firmas autorizadas de la Federación Boliviana de Fútbol, y puede ser que de montos de 15,000 a 20,000 se necesiten las firmas A, C y D, porque son, no sé, pues el tesorero, el subgerente y el gerente, algo así.
¿Okay? Entonces, importantísimo cuando hacemos operaciones con cheque, en el caso de los bancos, o los cajeros y los supervisores de caja, qué sé yo, los operadores, los jefes de tesorería, que revisen las firmas y si son las correctamente autorizadas, porque muchísimas veces ha pasado, lamentablemente, que algún cajero ha pagado este cheque de $15,000 viendo esta firma sí en el sistema, pero no ha leído que este cheque necesitaba 2 firmas, no una. Por lo tanto, este cheque no debió haber sido pagado y no estaba autorizado. Entonces, es importantísimo que la firma sea la correcta y que nos fijemos cuántas firmas o qué tipo de firmas se necesitan. ¿Ok? Ahora, las características. Un cheque nacional tiene vigencia de 30 días calendarios, un extranjero de 90 días. Lo que habíamos dicho, monto literal y numeral deben coincidir, la firma del girador, la cédula de identidad y los datos personales. Pero cuando yo voy a cobrar el cheque, atrás tendré que hacer un endoso, ¿no es cierto? Atrás de este cheque va a haber una parte para hacer un endoso. En ese endoso, lo que me pide es mi nombre, mi carnet, mi teléfono, mi domicilio, mi fecha y la firma. ¿No es cierto? Yo registro en la parte posterior del cheque. Con eso lo endosado. Un endoso es la transferencia del derecho de propiedad y consiguientemente, de los beneficios del cheque. En este caso, el cheque portador no necesita endoso, puede ser a cualquiera. Y un cheque puede ser endosado cuantas veces sea necesario. Es decir, el cheque que está girado a nombre de Jessy Dergueta, yo le lleno mis datos, lo firmo, nombre, carnet, teléfono, fecha y firma, y ese cheque se lo puedo dar a cualquier otra persona para que esa otra persona lo cobre. ¿Ok? Exactamente podía haber hecho esto, este señor Víctor podía haber hecho exactamente eso. Atrás de este cheque le ponía su firma, su nombre, carnet, domicilio, fecha, y me lo daba a mí, y con ese endoso yo iba a cobrar el cheque. ¿Ok? Este cheque no tiene ningún tipo de restricción, puede ser endosado. ¿Ok? Ahora, yo ese cheque también podré endosarlo una segunda vez y pasárselo a Paola. Y Paola lo endosa y podrá pasarlo a Juan. Pero este chequecito tiene un tamaño, ¿no? Digamos que aquí un endoso, aquí del segundo endoso, aquí del tercer endoso, y solo entran 4 endosos. Y si quiero seguirlo endosando, ¿dónde le lleno? Si ya no hay campo. Puedo adjuntar y seguir endosando. Exacto, ¿no es cierto? Simplemente le engrampo un papelito y lo sigo endosando. ¿Sí? Bueno, la verdad, yo nunca he visto una operación así. Por mes del tiempo que he trabajado en la parte operativa en caja, nunca he pagado un cheque con endoso con papel, pero en teoría se puede. ¿Ok? ¿Hay un límite para eso? No, no hay un límite. Por eso hasta le puedes adjuntar un papel. ¿Ok? Ahora, veamos rápidamente los tipos de cheques. Recuerden que estamos viendo los depósitos a la vista y el principal, que es la cuenta corriente y que se operativiza mediante cheques. El primer cheque que hemos visto es un cheque común. ¿Ok? Una clasificación de cheques es el cheque cruzado, que nos dice que es una autorización de cobro otorgada por el girador a favor de una entidad financiera indeterminada, si es general, o una entidad financiera expresamente designada si es especial. Entonces, un cheque cruzado puede ser especial o general. ¿Okay? El cruzamiento de general puede transformarse en cruzamiento especial y no viceversa. El cheque cruzado puede ser nuevamente cobrado por entidades supervisadas. Aquí tienen 2 ejemplitos que son cheques antiguos que igual me encontré, que son del BNB, ¿ya? Donde para cruzar el cheque, yo lo que hago es ponerle 2 rayas aquí adelante del cheque.
Si le pongo 2 rayas, es general. ¿Ya? Pero si le pongo 2 rayas y el nombre del banco que lo va a cobrar, es específico o especial. ¿Ok? Alguien que haya trabajado en la parte operativa, ¿para qué me sirve un cheque cruzado? Recuerden que es un cheque como cualquiera. Lo que estoy haciendo es cruzarlo. Le pongo 2 rayas. Este cheque no puede ser cobrado, tiene que ser depositado, ¿verdad? En efectivo como tal, no, porque, como dice aquí, es cobrado por entidades supervisadas, es decir, por otro banco. O sea, no es que Banco Nacional va a ir a cobrar este cheque, digamos, en efectivo, si quieres. El Banco Nacional no va a ir, o sea, es un banco, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en cámara de compensación? ¿O en el área, en plataforma operativa, cajas, supervisión? No, perdón, el cheque cruzado no se puede cobrar en efectivo. Se hace mediante depósito en una cuenta bancaria. Exacto. Y solo lo puede cobrar una entidad financiera, ¿no es cierto? No. Sí, les doy un ejemplo. Yo trabajo en Banco Nacional, ¿eh? Y viene una persona de la empresa ABC Papeles, ¿ya? A pagar sus AFPs, ¿ya? Con un cheque del Banco Visa, ¿ya? Pero yo soy del Banco Nacional, es decir, ha venido a mi caja del Banco Nacional a pagar sus AFPs, pero con un cheque del Banco Visa. ¿Yo puedo recibirle ese pago? Solo si el cheque está avisado. Correcto, bueno, entre otras cosas. Pero en general sí puedo, ¿no es cierto? Porque es un cheque que puede cobrar. Sí. Ya, entonces yo le acepto, yo le recibo sus FPs, le sello todo, pero es un cheque del Banco Visa. Y yo no tengo no me está pagando en dinero. ¿No es cierto? Me está dando un cheque del Visa. Por lo tanto, lo que yo tendré que hacer como Banco Nacional es agarrar ese chequecito, cruzarlo, porque lo voy a cobrar yo, e irle a dar al Banco Visa y decirle, tengo este cheque que es tuyo, y me han pagado con esos FPs, por favor transferime esos recursos. Entonces lo que hacemos es compensar cheques en las cámaras de compensación, es decir, yo como Banco Nacional he cobrado un cheque al Banco Visa, pero obviamente no me ha venido a pagar en efectivo, no es que ha mandado a su mensajero a pagarme los 50.000 bolivianos, digamos, en efectivo. Simplemente hemos hecho cruce de cuentas. Ese cruce de cuentas entre bancos se suele hacer vía banco central, ¿no? Que son las cuentas de encaje. Después vamos a ver eso. ¿Cuál es la utilidad en general? Un cheque de un banco puede ser cobrado por otro banco, solo entre bancos y solo mediante transferencias o movimiento de cuentas, no en efectivo. ¿Cuál es el mecanismo de precaución, si quiere? Que si yo, como Banco Nacional, he recibido ese cheque del Visa, lo cruzo, le pongo un nombre y solo yo puedo cobrar ese cheque. ¿Se dan cuenta? Es un mecanismo de seguridad operativo interno. Partimos de fraude y demás cosas. ¿Ok? ¿Queda claro más o menos? Disculpen el ejemplo que planteaba, cuando lo cruza, ahí, como se ve en la imagen, ponen un sello, le ponen el sello del Banco Nacional, por ejemplo. Sí, un cheque del Banco Visa. Ahí creo que dice Banco Nacional. Como te digo, es un ejemplito que me encontré en internet, o sea que no sé si será correcto el elegido. Pero obviamente, si yo le pongo eso lo vuelvo especial y solo lo puedo cobrar yo. En el caso del Visa lo podría poner como nacional, ¿no? El ejemplito es en este caso es Banco Nacional Cochabamba. No leo, es una persona que no sé pago de qué es. Pero sí, para irlo a cobrar al Visa, tendría que ponerle yo nacional y irlo a cobrar al Visa.
Ok, gracias. Ok, entonces un cheque operativo internamente. Otra clase de cheque es para bono en cuenta. Es otro mecanismo de seguridad. Que en este caso lo que me dice que es, bueno, este es, igual es un cheque que me encontré por si acaso, no tenía ejemplos netamente nacionales, es un cheque extranjero. Que lo que me obliga es, lo que obliga este tipo de cheque de bono en cuenta es evitar que este cheque sea pagado en efectivo, es decir, obliga a que este cheque ingrese a una cuenta. ¿Ok? La entidad supervisada girada solo puede liquidar el cheque mediante asiento contable. ¿Ok? Es decir, este cheque el primer ejemplo que teníamos de Víctor o José, no recuerdo, este cheque de Víctor Hugo, la Federación Boliviana de Fútbol podía haberle puesto aquí un sello para bono en cuenta. Como aquí, para bono en cuenta. ¿Qué obligaba? Que ese señor, para cobrar el cheque, tenga necesariamente que meterlo primero en una cuenta, ¿ya? Y recién pueda retirar los recursos. ¿Para qué será que hacemos eso? Por ejemplo, vamos a un ejemplo de la Federación Boliviana de Fútbol, el cheque que teníamos ahí. ¿Para qué la Federación Boliviana de Fútbol, por el pago de beneficios sociales a esa persona, ¿ya? Le hubiera puesto ese sellito de para bono en cuenta? Obligarle a que meta a su cuenta y recién pueda sacarlo. Para que autentifique que él ha cobrado, porque el cheque se le podría haber perdido, endosarlo, otra persona cobrárselo y luego él argumentar que nunca lo cobró. Un ejemplo muy bueno. ¿Para qué más? Gracias. Si en algún momento surge algún evento legal, podrían pedir el extracto de cuenta y ahí va a estar figurando el ingreso del cheque también. Excelente. 2, la parte legal, necesito el registro de que hayas cobrado, hayas ingresado a esta cuenta. Además que si es una orden judicial, te podría exigir, ¿no es cierto? Este cheque debe ser abonado a la cuenta 123 del banco tal. ¿Para qué más? ¿Alguien más decía? Bueno, son mecanismos de seguridad, ¿no es cierto? Ya sea entre otros, por orden judicial, por seguridad, por registro contable, etcétera, que ese cheque debe abonarse primero en una cuenta y recién ser cobrado. En este caso, si hubiera sido nombre de Jessy, bueno, me obliga a que meta la cuenta a mi cuenta que esté depositado, cuando al final igual me lo voy a sacar, porque lo meto, ya, depositamos el cheque a mi cuenta, ok, ya se ha registrado, ok, ahora quiero retirármelo. Pero el registro contable está, ¿ok? Y nadie, o sea, no ha habido alguien que solo encontró el cheque, solo ha endosado y solo ha cobrado, ¿no es cierto? Es un mecanismo de seguridad. El otro tipo de cheque es el cheque de caja o cheque de gerencia, que en este caso los emiten los bancos, ¿ok? Los bancos, así como si Yesid Ergueta tiene una cuenta corriente, yo emito un cheque contra mi cuenta corriente, también los bancos emiten cheques, pero en este caso contra las cuentas del banco. Y los dos tipos de cheque que emiten son de caja y de gerencia. ¿Alguien ha visto alguna vez un ejemplo para qué se usan los cheques de caja y de gerencia? Compras de cartera. Ya, ¿con cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos voy? Cheque de gerencia. Un cheque de gerencia, excelente. Para hacer una compra de cartera, es decir, Yesid tiene un crédito en el Banco Mercantil, pero yo he negociado con el Banco Nacional y el Banco Nacional me dice, ok, ¿cuánto debes? 50,000 bolivianos. Ya, vamos a comprar esa deuda. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer el Banco Nacional? Tiene que pagarle mis 50,000 que le debo al mercantil, ¿no es cierto? Entonces emite un cheque de gerencia, le paga
al mercantil, es decir, la operación queda cancelada y yo le debo ahora al nacional. ¿Para qué más? Puede ser también cuando hay una rista en esa institución y tiene que cancelar un monto fuerte a otra persona o a una entidad y quiere hacerlo a través de un cheque de gerencia para no manejar efectivo. Va a implicar un costo para el ahorrista, pero vale la pena considerando que va a manejar simplemente el documento de... Exacto, pues tiene, y además que los niveles de seguridad que tienes, ¿no es cierto? Se puede hacer un monto fuerte y que tengo que ir a pagar un dinero fuerte y yo no voy a llevar en efectivo y yo tengo una caja de ahorro, yo no tengo chequera. Entonces le digo al banco, por favor necesito no sé, 100,000 bolivianos, pero sáquemelo un chequecito de gerencia. Además, como es un cheque de gerencia y lo está respaldando el banco, donde yo llevé a pagar, al que le estoy pagando está seguro que esos 100,000 bolivianos pueden ser cobrados, porque los está respaldando el banco. Está contra las cuentas del banco. Excelente. Un cheque de caja, a ver quién sabe, ¿para qué lo usaremos? ¿Para qué usa Banco Mercantil sus cheques de caja? ¿Nunca nadie ha usado? ¿Podría ser para la cancelación de un finiquito? Excelente. Lo que hace es el banco, lo que hace el banco es usar estos cheques de caja para pagar sus obligaciones operativas. Finiquitos, mi servicio de luz, mis FPs, lo que tenga que pagar, compra de material de papelería, etcétera. Yo giro un cheque de caja para el pago de servicios, lo mando a pagar. ¿Ok? La característica, aparte que la característica de estos chequecitos, por si acaso, es que no son transferibles. ¿Sí? No puedo endosarlos y pasarlos. ¿Sí? Y los cheques de gerencia, por ejemplo, un cheque de gerencia, cuando yo he recibido un crédito de 500, he sacado mi crédito por 500,000 bolivianos y el banco me los va a dar en efectivo, así mi montonera de billetes. Si es para comprar de una casa, le digo, no, ya está mi crédito, sí, quiero hacer el desembolso, ok, emítame un cheque, porque tengo que ir a pagar con eso el departamento que me he comprado, así que emítame un cheque y con eso está mi crédito. Y donde yo vaya a pagar la casa, le llevo el cheque y le digo, aquí están sus 500,000 bolivianos y están en cheque de gerencia. Por lo tanto, al que le estoy pagando está seguro que esos 500,000 existen, que el banco está respaldando eso, ¿ok? Entonces son mecanismos, tipos de cheques muy interesantes para los bancos. Un cheque certificado, nos dice que es aquel en que la entidad supervisada, girada, hace constar la existencia de los fondos disponibles en los límites del importe por el cual han sido girados. La entidad supervisada, girada a tiempo de certificar un cheque, debe mantener apartado en la cuenta ese monto para el pago. Ahora, ¿qué es lo interesante de un cheque certificado? Si yo he emitido un cheque como Yesid Erguet y debo 100,000 bolivianos a Juan, ¿okay? Yo tengo mi cuenta corriente, yo tengo mi chequera, pero Juan me dice, pucha, ¿qué pasa? Cada vez me pasa que voy a cobrar tus cheques y me dicen que no hay fondos, que tengo que esperar un día, 2 días, 3 días, no. ¿Sabes qué? Tú págame un cheque por certificado. ¿Sí? Entonces, yo, como Yesid Ergueta, tengo que ir a mi banco y decirle, voy a emitir este cheque por 100,000 bolivianos, certifícamelo. Lo que hace el banco es agarrar de mi cuenta corriente, separar esos 100,000 bolivianos y congelarlos. ¿Ya? Me lo certifica y cuando yo voy a pagar ese cheque a mi proveedor, puede ser un proveedor de material, él está seguro que esos 100,000 están en mi cuenta de Yesid y que el banco me va a pagar. ¿Ok? Esto lo que se suele hacer es en el comercio entre empresas, ¿no? O con proveedores, porque muchísimas veces pasa que se emiten cheques, uno va a cobrar, no, que el cheque todavía no está con fondos, le vamos a llamar al titular a ver qué ha pasado, le llaman al titular, sí, dice que todavía no la han depositado, que por favor hasta la tarde, que no sé qué, es algo muy común. Entonces, para evitarme eso, yo le digo, ¿me vas a pagar con cheque o qué? Certificado. Con eso me aseguro de que tienes fondos y no hay problema.
Ok, bueno, hasta ahí veríamos la parte de chequecitos. ¿Algún comentario? Ya habríamos visto nuestra primera parte interesante, que son las cuentas corrientes. Después vamos a ver viendo cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, que son relativamente sencillas. La parte más, yo diría, un poco más interesante para aquellos que trabajan en empresas o en comercio, tanto como proveedores o como emisores de mercancías, son los cheques, ¿no? Es algo muy útil y hay que tener mucho cuidado. ¿Comentarios? Disculpe, licenciado, una consulta. Dígame. Los cheques, si es que en la parte literal, luego de cerrar lo que es el 00100, le pone bolivianos nuevamente, ¿se anularía el cheque? ¿Sería pues como para rechazarlo? Tú dices, por ejemplo, aquí, si yo le vuelvo a aumentar dólares americanos, sí, exacto. Wow, yo los rechazaba. Sería para rechazar, ¿verdad? Sí, yo los rechazaba. Porque es luego de lo que se cierra el cheque, ¿no? Exactamente. Lo que se hace aquí es incluirle una línea, si no quieres, le pones una rayita para que nadie lo adultere más, si quieres. Exactamente. Pero no puede llevar duplicidad de moneda. Sí, sí. Sí, es que justo tuve un caso así, era bolivianos, lo han cerrado y le han puesto bolivianos más. Entonces se lo rechazó, ¿no? Entonces era mi duda esa. Creo que sí servía para rechazar, ¿no? Es para rechazo. Sí, perfecto. Gracias. De nada. Una pregunta. En el caso de que no se cuente con algún firmante autorizado, ¿el cheque se anula? A ver, o sea, que este cheque deba llevar 2 firmas y la otra firma no está aquí. Sí. No se anula, le devuelves, o sea, le dices, no, tu cheque no se puedes cobrar. En el caso, pero de un retiro. ¿Cómo de un retiro? A ver, un ejemplo más claro. Un ejemplo, a ver, como entidad financiera, yo quisiera, bueno, retirar los 100.000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, me ha sucedido de que uno de los firmantes no estaba presente, entonces aún así me han entregado el cheque y yo he hecho el cobro. ¿Se puede hacer eso? Creo que en Cámara de Compensación se han dado cuenta y me han anulado el cheque. Pero tú ya lo habías pagado. No, yo no lo había pagado, yo tenía que cobrar. Ah, ya. O sea, tú tenías que ir a cobrar un cheque por un monto. Tú tenías que llevar efectivo. Ajá. Ya. Y no estaba una de las firmas de los representantes. Entonces, al momento de hacer la transacción en el banco, o sea, ya estaban a punto de retirar y en Cámara de Compensación se han dado cuenta de que el cheque no estaba con los 2 firmantes, entonces no se ha autorizado y se ha cancelado y se revertió la operación. Ah, ya, pero el cheque no era para abono, o sea, no era para cobro en efectivo. Era para cobro en efectivo. Pero si ha llegado a Cámara de Compensación, el cheque ya te han pagado. O sea, ha pasado así como que, espera un momento, le vamos a pagar, le vamos a retirar en efectivo enseguida, pero y luego pasa que me llaman el supervisor de agencia y me dijo, no puede ser el retiro porque le falta una firma de uno de los representantes autorizados. Ah, ya. O sea, ese cheque no ha llegado a Cámara de Compensación. O sea, ahí mismo, en la oficina, en la parte de la plataforma de cajas operativas, se han dado cuenta. Si el cheque hubiera llegado a Cámara de Compensación, lo que hubiera hecho ese banco es ir a cobrar al otro banco y decirle, ¿sabes qué? Este cheque, yo he pagado por este cheque 100.000, así que devolveme estos 100.000. Eso no ha llegado a Cámara. Lo que han hecho es que lo han revisado el cheque,
y se han dado cuenta más bien de que falta una firma. Cuando son montos relativamente elevados, lo que debe hacer un jefe de plataforma o de cajas hay mecanismos de verificación de estos cheques. Lo que hacen es llamar, es decir, llaman a la empresa, en este caso a la Federación Boliviana de Fútbol, y le dicen, por si acaso, estoy por pagar un cheque al señor Víctor Hugo López y está con la firma del señor Juancito. ¿Están de acuerdo? ¿Está correcto? Quiero confirmar. Además que yo tengo un teléfono registrado, ¿no? Y una persona de contacto registrada. Y ahí esa persona de repente les ha dicho, no, este cheque no, porque faltaba una firma, o no estaba autorizado. ¿Te das cuenta? Pero internamente han pescado que faltaba 2 firmas, ¿no? Alguien internamente, pero no lo han llegado a cámara de compensación, porque si ha llegado a cámara es que ese cheque ya estaba pagado. Y otra pregunta, Liz. ¿Para hacer retiros extraordinarios también se puede solicitar un cheque de gerencia? ¿Retiros extraordinarios? Sí. ¿A qué le llamamos extraordinarios? O sea, pueden ser como retiros así inmediatos. O sea, que yo pongo un ejemplo de que yo he tenido un problema y quiero retirar de pronto de mi cuenta 2.000 bolivianos o 4.000 bolivianos, pero necesito autorización de gerencia. Pero sumas mayores, o sea, me refiero a 200.000, 300.000 bolivianos, ¿no? O 10 millones de bolivianos. Ya que tú no querías llevarte en efectivo, digamos. Claro, por supuesto. Ya, está bien, gracias. En el anterior ejemplo que me daban, perdón, yo estoy confundiendo. El cheque que tú ibas a cobrar no sé, era de Banco Visa, que estabas queriendo ir a cobrar al Banco Nacional, algo así. Sí, más o menos era así. Primero que ese cheque no lo hubieras cobrado en efectivo, no lo hubieras abonado a una cuenta, porque en efectivo, o sea, un cheque, no puedes cobrar un cheque en efectivo del Visa en el Nacional. Más bien era de una SAFI a una entidad financiera. Ya. No, pero ojo, una SAFI no es un banco. Una SAFI es Yesid Ergueta, que tiene una cuenta, es una persona. Entonces, si la SAFI te ha girado un cheque del Banco Nacional, no sé, SAFI Mercantil te puede haber girado un cheque del Banco Nacional. Entonces, tú ibas al Banco Nacional y lo cobrabas, porque el cheque era de una cuenta de la SAFI. SAFI no es un banco, recuerden, ¿no? Entonces, más bien se dieron cuenta que faltaba una firma, ¿no? Licenciado, contame un poco. Bueno, tal vez ese cheque que ella quería cobrar era con firmas indistintas, ¿no? Porque hay otros que ponen unas glosas directamente en cada banco aparece, o sea, puede firmar indistintamente cualquiera de los socios o pueden firmar en forma conjunta, que sería una diferencia, ¿no? Tal vez en eso sí se han dado cuenta al momento que ella tenía que dar ese cheque en su cuenta de ahorro. Por supuesto, por eso, como decíamos, importante que leas la glosa, ¿no? Que te diga, para este cheque deben firmar A y B, o puede firmar o A, o puede firmar B. Entonces, está en la glosa que está en nuestro sistema, en el banco, ahí dice quiénes son las firmas autorizadas y la combinación de firmas que debería haber. Entonces, ahí es donde han detectado que el cheque no podía ser pagado, ¿no? Pero no tenía por qué anularlo, ¿no? Simplemente devolvértelo. Ok, ¿algún comentario más? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Adelante. Kevin le hablo. Por ejemplo, si digamos una empresa, un cuenta correntista, gira un cheque a una cuenta y saca el dinero, digamos, de su cuenta del banco mercantil, pero la cuenta a la que se va a depositar
es, digamos, al Banco Nacional, es de esa cuenta. Y por error ha girado a otra cuenta, digamos, si llega a compensación. Entonces, ¿hay forma de que el cuenta correntista pida el rechazo de este cheque, estando en compensación, si se da cuenta de ese error? A ver, no te he entendido muy bien. O sea, yo quiero depositar un cheque. ¿Dónde tengo mi cuenta? ¿En el Banco Nacional? En el Banco Mercantil. Ya, mi cuenta corriente es del Banco Mercantil. Exactamente, sí. Ya, yo giro un cheque del Banco Mercantil. Sí. Ya. Giro el cheque a una cuenta del Banco Unión, digamos que a la cuenta de Carlos, digamos, Carlos López. Ya. Entonces me he dado cuenta que la cuenta a la que he girado no era de Carlos López, a la que yo quería girar, digamos que era de Juan Pérez. Ya. Entonces me he dado cuenta, pero ya ha pasado por cámara, todavía he ido a depositar al Banco Nacional y me he dado cuenta, pero está en tránsito el cheque. Entonces, ¿puedo yo solicitar el rechazo de este cheque para que no sea efectivo? Mira, si tienes la suerte de identificarlo y negociar con el banco antes de que se haga el abono, podría ser. Una vez estando en cámara. Exacto. Una vez que se ha registrado, se ha dado el clic al abono y ha pasado a la cuenta de Carlos, tienes que rogarle a Carlos que te devuelva. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Tengo que llamar a mi oficial? ¿Cómo podría hacerlo? Lo que tienes que hacer es darte cuenta de inmediato y reclamar en la plataforma de cajas, es decir, este cheque que he girado hemos cometido un error, por favor queremos que se anule. Y la anulación, o sea, la tiene que hacer las personas autorizadas que han girado el cheque. Porque el banco tiene el total respaldo de decir, este cheque me ha venido a nombre de Carlos. Yo he cumplido lo que tú me has dado, es una orden de pago, ¿te das cuenta? El cheque es una orden de pago. Tú me has ordenado que le pague a Carlos. Yo le he pagado a Carlos. Entonces, pero si ha habido un error interno, pues las personas autorizadas del banco tendrían que hacer una gestión, pero inmediata, para llamar al banco y solicitar la paralización de esa operación. Gracias, licenciado. De nada. Ahí es algo clave, por ejemplo, si ha llegado a la cuenta de Carlos, y no era para Carlos, era para Juan, el banco no puede revertir la operación sin permiso de Carlos. O sea, una vez que se ha registrado e ingresado a Carlos, nadie puede tocar ese monto. Ok, bueno, creo que quedamos, nos hemos pasado unos minutitos, pero bueno, teníamos que haber avanzado esa parte de cheques. Ahí quedamos, iniciaremos mañana con la parte de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su tiempo y espero que Karencita nos esté ayudando con la lista. Porque hasta ahora no me ha pasado esa lista. Gracias, Lisa, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana a todos. Nos vemos. Chao, chao. Buen descanso.